Bueno, ya estamos en un falso vivo esta vez. En realidad estamos saliendo, vamos a salir y estamos saliendo al aire el lunes, 19 horas, pero en realidad estamos grabando esto con Antonio Oliva un día antes porque le era imposible a nuestro invitado de esta fecha estar tanto presencial como virtual el día lunes, que es el día en el que estamos haciendo habitualmente el recorrido de este seminario que está desarrollando la temática, la relación compleja entre la poesía y la política. Como sabemos, venimos trabajando, vamos a trabajar y venimos trabajando sobre tres zonas núcleo principalmente de la poesía rosarina, pero con alguna referencia tal vez a alguna zona poética que no sea la de nuestra ciudad. En principio con la generación del 40, como ya hemos visto, luego con la revista Pausa y con los poetas del Eret, para llamarlo de alguna manera, en ese centro de discusión, de debate político, de creación literaria, en la que pasaron buena parte de los intelectuales vinculados a las letras, a la filosofía, a la política, a fines de la década del 50, a principios de la década del 60, y que habíamos mencionado, y en algún momento seguramente lo veremos, Aldo Oliva trabajó principalmente en la epigráfica del Eret. Luego, Jorge Testero, en el encuentro anterior, desarrolló una reflexión crítica, una relectura de la conferencia que Aldo Oliva dio eh, en oportunidad del festejo de los 10 años del Diario de Poesía, junto a Daniel Freidenberg y a Mainieri, y en la que, conferencia en la que había trabajado este vínculo entre la poesía y la política de una manera eh, muy interesante para la investigación que venimos trabajando desde el año pasado en este espacio de la Escuela de Literatura, en la que la poesía eh, no era vista tanto en su relación con la política, sino que intentaba ver cuál era la política inmanente que hay, que habita la poesía. Hoy Antonio Oliva, que es docente de la universidad, que es investigador, que ha hecho una investigación en particular de un libro muy particular en la obra de Aldo Oliva, que es ni más ni menos que, eh, como lo llamábamos así medio entre casa, el Penina, que es el fusilamiento de Joaquín Penina, un libro que se trata de una suerte de crónica, de reconstrucción historiográfica del fusilamiento en 1930 de un anarquista que, habiendo nacido en Cataluña, terminó muriendo fusilado y desapareciendo en la ribera del Saladillo, en la zona sur de Rosario. Antonio hoy nos va a contar acerca de la escritura de este libro, del problema de la edición de este libro en la biblioteca Brigil, cómo la noche negra de la dictadura también lo hizo desaparecer y qué pasó luego, ¿no? En una investigación que vos mismo, Antonio, llevaste adelante y que terminó provocando una serie de revisiones que van a ser narradas también por vos, ¿no? Bueno, así que bueno, bienvenido ahora sí formalmente a este espacio de autogestión que venimos desarrollando ya hace 6 años, increíble, Tremendo, ¿no? Ujú. tremendo. Bueno, muchas Bueno, gracias, Robert. Bueno, gracias a la Escuela de Literatura del Oliva por brindarnos este espacio, a mí y a todos los compañeros que en general le ponen el cuerpo a esta aventura eh, del conocimiento. Bueno, porque siempre no hay demasiados espacios libres, digamos, como para expresarse, entonces siempre hay que agradecer, me parece, la posibilidad de poder expresar cuestiones muy particulares que en realidad en el trabajo docente por ahí de uno es más difícil de llevar adelante. Bueno, yo, como anunciaba Roberto recién, antes quería... de que empiece, Antonio, Sí, yo voy a salir de la pantalla, dale, quedo acá, por supuesto.
Sí, Así vos sí. podés empezar todo el Dale. recorrido que tenés pensado para hoy y luego Bueno, al final nos volvemos a encontrar y intercambiamos brevemente un cierre. Dame un dale. minuto que ya Ujú. le cambiamos el diseño y vas a quedar directamente en foco vos. Bien. Bueno, adelante. Bueno, bueno, como decía Roberto, yo quería, eh, acepté un poco la invitación de la escuela para hablar un poco de lo que quizás un aspecto de la obra del viejo Oliva que más estuve involucrado yo personalmente, digamos, pero que también por ahí cabe hacer algún tipo de reflexión porque de alguna manera es un libro muy particular, digámoslo así, dentro de la obra del viejo, ¿no? O sea, de Aldo. Bien, en principio, digamos esto que es una cosa harto evidente, pero de esa evidencia a lo mejor podemos desprender después un poquito más adelante en el comentario algunas reflexiones más, un poquito más profundas, digamos, ¿no? Eh, Se trata de un libro que no solamente no está dentro del ámbito de alguna manera de la escritura poética, sino que tampoco se trata de un trabajo de literatura, sino de un ensayo crítico, histórico, político. Yo creo que más o menos en el registro de lo que intentó Rodolfo Walsh, ¿no? Con Operación Masacre, siempre lo decimos a esto, ¿no? Con Operación Masacre o el caso Satanowski, digo, un informe cuasi periodístico, histórico Perdón, sobre un... Antonio, fíjate Sí, el micrófono que en algún ah, momento se corta. si querés lo saco, Robert, a este. A ver ahí, lo saco, Sí, ahí cómo sale se escucha. perfecto. Perfecto. ¿Sí? Para que no te estoy escuchando yo a vos ahora. Ahora, A ver, ahí sí, ahí voy, ahí voy. bueno, no, sale Ahí. perfecto. Te decía así que seguía así. Buenísimo. Y yo en general trabajo sin mí, por lo que pasa que por ahí si necesitábamos comunicarnos. Bien, sigo. Está un poco planteado en ese registro, en un registro de alguna manera político denunciativo, sobre un hecho que ahora vamos a contar un poco, a detallar un poquito de qué se trata, digamos que fue el fusilamiento de un obrero anarquista, Joaquín Penina, en las barrancas, como decía Roberto, del arroyo Saladillo, en el sur de Rosario, en el año 30, ¿sí? Y bueno, vamos a intentar responder un poquito por qué Aldo se abocó a esta escritura, siendo él obviamente un hombre que de alguna manera no solamente había decidido tenía una convicción con el lenguaje poético, sino que de alguna manera en ese lenguaje se sentía realmente realizando todo el caudal de conocimiento literario que tenía, ¿no? Es decir, es difícil encontrarlo por fuera de ese espectro de análisis, de escritura, digo, en el campo incluso de la literatura, porque como por ejemplo se refería a Jorge Testero en la semana pasada, que él analiza un texto como el de Poesía y Política, que es un texto de la década del 90, digamos, que es un texto de ensayo crítico, aún en ese campo encontramos muy escasos textos del viejo, hablando en ese registro de la literatura, por ejemplo, de la crítica o de la crítica socioliteraria, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso a lo Lukács, digamos, ¿no? Una cosa así. Bien, se trata entonces de un libro, el del fusilamiento de Joaquín Penina, que fue pergeñado eh, en un arco temporal que iría más o menos entre 1974 y 1977. Mi viejo tenía una relación muy estrecha desde mucho tiempo, digamos, casi desde que nació, digamos, al mediados de la década del 60, con mayor claridad, con la inmensa construcción sociocultural que realizó y popular
que realizó la Biblioteca Vigil desde el año 56 que existía como biblioteca, pero sobre todo en la década del 60. Muchos camaradas de él, compañeros, amigos, trabajadores, trabajaron en distintos ámbitos del proyecto popular de Vigil. Recordemos que el proyecto popular de Vigil era un proyecto inmenso construido en un barrio proletario de Rosario, en la zona de La Tablada, en la zona sur, que de alguna manera fue construyendo con medios propios un verdadero complejo cultural autónomo gigantesco que abarcaba los 4 ciclos educativos, talleres de muy diverso tipo, una verdadera maquinaria de construcción de conocimiento y de pedagogía popular. Bien, tal vez no sea muy necesario detallar de alguna manera los alcances sociales que tuvo Vigil y que por suerte todavía sigue existiendo y de alguna manera quiere remontar. Pero en aquella época, de alguna manera, significaba un verdadero polo de atracción para todo aquel militante, trabajador social que de alguna manera tenía algún tipo de vocación pedagógica, didáctica, etcétera, y que quería plantear dentro de la biblioteca algún tipo de proyecto. Bueno, mi viejo estuvo de alguna manera vinculado. Tal vez los vínculos que yo voy a nombrar no agotan la cantidad de vínculos que mi viejo tenía con la Vigil. En ese momento estaba sobre todo Rubén Naranjo en la editorial Biblioteca, que era la editorial de Vigil. Estaba Hugo Gola en la comisión, de alguna manera, de la editorial, junto con Rubén. Rubén Seblever. Bien, estamos nombrando gente incluso que podríamos referenciar dentro de la generación que Roberto hablaba, ¿no? de la generación de Leret, de los años 50-60. Y también, obviamente, estaba Oscar Yelpi, que actualmente sigue siendo director del Centro Cultural Fontana Rosa, y que de alguna manera fue el director, ¿no? de una colección que inauguró Vigil, intentando contemplar la idea de una producción que a partir de determinadas fuentes históricas, investigadores de la ciudad de Rosario y de la región hicieran como una pequeña introducción a la publicación de esas fuentes, una introducción histórica, histórico-política, digámoslo así, que de alguna manera contextualizara, por decirlo así, las fuentes que se iban a publicar en diversas publicaciones. La colección se llamó Colección Testimonios, llegó a sacar 5 títulos dentro de lo que era la editorial Vigil, la editorial Biblioteca, digamos que aún se llama así, editorial Biblioteca. Llegó a sacar 5 títulos, y uno de los títulos, y de alguna manera Rafael Yelpi lo pensó de alguna manera como que en ese primer intento de la colección Testimonios de, insisto, editar fuentes históricas con algún prólogo de algún investigador propio, sea historiador, periodista, etcétera, refiriera a los años 30, a la década del 30, porque tenían un volumen de material para publicar de esa época que ameritaba sacar alrededor de 5 títulos en una única salida, ¿no? en una única edición, digamos, ¿no? Es decir, 5 títulos dentro de la colección Testimonios referidos a la década del 30. Y se le ofreció a distintos investigadores de Rosario distintas temáticas sobre los años 30, digamos. Ahí publicó, entre ellos, Gladio Nega, bueno, una serie de investigadores, varios, la mayoría vinculados con la historia, ¿no? Con la historia, que trabajaban de profesoras y de investigadoras de historia en la ciudad de Rosario, y que tenían conexión con la biblioteca y con la editorial. Y se surgió dentro de la colección Testimonio que uno de los 5 títulos refiriera a la historia nunca contada del fusilamiento de Joaquín Penina, que había ocurrido en septiembre de 1930, en el momento mismo, de alguna manera, donde se realiza el golpe militar de Félix Uriburu y de los nacionalistas, y de alguna manera que derroca al gobierno de Irigoyen, ¿no? Se le ofrece entonces la posibilidad de hacer una publicación a Aldo Oliva,
Nunca queda muy claro por qué se lo ofrecieron a él, pero evidentemente él tenía un conocimiento del hecho del fusilamiento de Perina. Ahora yo voy a relatar brevemente de qué se trata, porque si no, no entendemos muy bien. Él tenía un conocimiento, de todas maneras me parece que había como un sentido común oral que se había transmitido, sobre todo desde el punto de vista de la militancia anarquista en los años anteriores, y que de alguna manera cierta militancia popular de los años 50 y 60, incluyéndolo a mi viejo, pero otros también, conocían la historia en términos orales del fusilamiento, aunque, insisto, no se había publicado nada al respecto, digamos, ¿no? Ni nadie había investigado al respecto, salvo las denuncias que en su época había hecho, por ejemplo, la misma Fora, o sea, la misma central anarquista que actuaba todavía en Rosario en los años 30, ¿no es cierto? Es decir, no había una investigación sistemática de lo que había pasado con el fusilamiento que hizo el ejército y la policía de este militante catalán anarquista en ese año de septiembre del 30. Mi viejo entonces le ofrecen de alguna manera llevar adelante una investigación y mi viejo toma en serio esto, toma bastante en serio, al punto de que de alguna manera su libro, que así se va a llamar, eh, el fusilamiento de Joaquín Penina, que insisto, era uno de los títulos de la colección Testimonio que salía en ese momento, digamos, de alguna manera, en el año, entre el año 74 y 75, a caballo entre 74 y 75. Se toma bastante en serio la investigación, él siendo obviamente un colaborador de Vigil, incluso él había trabajado con Vigil más bien en el registro como corrector de Vigil, de la gigantesca capacidad de publicación que tenía la editorial Vigil, él había trabajado de corrector, digamos, había dado una mano, nunca fue un hombre del interior, de alguna manera, de la planta permanente, podríamos decir, de Vigil, pero bueno, estaba obviamente todos sus, insisto, una gran cantidad de camaradas trabajando con él y aparte él apoyaba explícitamente el proyecto, vivíamos muy cerca nosotros cuando yo nací incluso, ¿no? de la biblioteca Vigil ahí en la calle Alem y Gaboto, ¿no? En la esquina de Alem y Gaboto, la gigantesca construcción de Alem y Gaboto. Bien, se le ofrece, él acepta, incluso digo, va un poco más allá porque lleva adelante una investigación en la que descubre la importancia por ahí del trabajo, por lo menos en lo que sería en términos de investigación periodística o de investigación de los hechos, digamos, históricos también. Una de las cosas que descubre es sobre todo la importancia del texto de Penina, aparte de alguna manera de reflotar el cruento fusilamiento y asesinato de un obrero anarquista, de alguna manera en manos del operativo policial y militar del ejército y de la policía acá en Rosario, aparte, digamos, de la denuncia de eso, él logra descubrir de alguna manera las complicidades de lo que podríamos llamar las fuerzas vivas, ¿no es cierto? Los partidos políticos mayoritarios, el diario La Capital, el ala irigoyenista, que en realidad en principio apoya las denuncias por el tema del fusilamiento, pero en realidad tiene también ciertas complicidades. Bueno, todo ese espectro de alguna manera de lo que serían las fuerzas vivas de la ciudad de Rosario son acentuadamente denunciadas en el libro, cosa que por ahí no se había sistematizado. Insisto, se conocía el hecho del fusilamiento, el hecho en sí era una especie de reivindicación y de bandera militante muy fuerte del movimiento anarquista, hasta el momento mismo en que el viejo escribe este libro, ¿no? Pero acá aparece bastante más claro el tema de la investigación de las complicidades, ¿no? Eso es interesante. Después voy a describir un poquito, si me queda un poco de tiempo, la morfología del Penina, un poco el libro, cómo Aldo craneó un poco la forma del libro. De todas maneras, sí lo que me parece que cabe distinguir es, de alguna manera, por un lado, quién era Joaquín Penina, porque de alguna manera también, por qué referían a Joaquín Penina de alguna manera a una investigación de los años 70, por qué refería a un anarquista fusilado, porque ¿qué tipo de anarquista fusilado? ¿Quién era en definitiva? ¿No? Joaquín Penina, que era sujeto de esa investigación, de esa historia,
por parte de Oliva. Y después, en todo caso, también quería hablar un poquito de cómo en realidad el libro nunca salió. Nunca sufrió un fin de alguna manera bastante trágico, nunca salió a la luz, hasta que fue reflotado en la actualidad, digamos. ¿Y por qué eso sucedió? Es decir, por un lado Penina, por otro lado la desaparición del libro, y por el otro lado la intervención de Vigil, la intervención militar a Vigil. Bien, lo que ocurrió fue, bueno, Joaquín Penina obviamente era un militante anarquista, era un militante de alguna manera que había venido en 1925, hacía ya 5 años que estaba en la ciudad. No voy a detallar demasiado, nosotros hicimos una investigación bastante pormenorizada de la biografía de Penina, incluso fuimos a Cataluña a investigar, porque filmamos también una película que salió en el 2010 que se llama Hombres de Ideas Avanzadas, la pueden encontrar muy libre en YouTube. Ponen ese título, la hicimos con Diego Fidalgo en 2010, él fue el director, yo participé también aparte de la actuación en el guión. Y en el proceso de investigación, incluso tuvimos un subsidio, nos pudimos ir a Cataluña a reconstruir un poco de cómo había sido la avenida, la familia, el entorno sociocultural y político militante en que vivía Penina, como ya siendo anarquista en la Cataluña profunda, ¿no? No en Barcelona, sino en la Cataluña del interior, digamos, de donde provenía. Él provenía de la ciudad de Gironella, que está al borde del río Llobregat, camino hacia los Pirineos. Es un inmigrante de una zona extremadamente poblada por militancia anarcosindicalista. Y bueno, viene en el año 25 para acá, alrededor de algunos contactos, como se hacían esos contactos étnicos, de alguna manera, vinculados a catalanes ya establecidos en Rosario, que le ofrecen trabajo en un momento, de alguna manera, que era complicado, de alguna manera, encontrar una salida laboral más o menos firme en su territorio, en su ciudad natal. Se viene a Rosario y ya siendo anarquista comienza de alguna manera a desarrollar su actividad militante en lo que es la Federación Obrera Regional Argentina, o sea, la FORA, la Central Obrera Anarcosindicalista, nacida en 1902. Y que de alguna manera ya tenía un recorrido, sobre todo en la ciudad de Rosario. No olvidemos que, por ejemplo, un autor como Ricardo Falcón, un historiador tan importante del movimiento obrero argentino, ya habla, de alguna manera reflota esa idea que los socialistas tenían de que Rosario no era ni socialista ni radical ni nada, sino que era la Barcelona argentina, es decir, una ciudad donde los sectores populares eran principalmente anarquistas, digamos, ¿no? Esto es una cosa que incluso los socialistas formulan, o sea, por el 1904, etcétera, cuando se dan cuenta de la enorme raigambre que tenían los anarquistas, tanto en el mundo sindical como en el mundo cultural de los barrios populares, en la ciudad y en la región de Rosario, ¿no? En el cordón sur, digámoslo así, del río Paraná. Y, digamos, en ese contexto, la FORA había durado, digamos, en el tiempo, por supuesto, aunque era, obviamente no tenía la misma fuerza que las 2 primeras décadas del siglo, había durado como una organización obrera importantísima en el marco, de alguna manera, de las organizaciones sindicales en Rosario. Cuando viene el golpe de septiembre, del 6 de septiembre de 1930, dirigido por Uriburu, tenemos que tener muy en cuenta en esta historieta que estamos contando que el 7, o sea, el día siguiente, Uriburu decreta, el gobierno militar, el primer golpe militar, decreta con pompas y platillos el tema de la ley marcial. Cualquiera que fuera encontrado con algún elemento de sospecha podía ser sujeto de fusilamiento por el tema del tribunal militar. Es decir, que estaba a la luz del día la posibilidad de fusilar legalmente, bajo la legalidad de facto de los militares, a cualquier tipo de amenaza que se le encontrara prueba contraria al gobierno que había asumido, ¿no es cierto? Entonces, esa ley marcial es muy importante tenerla en cuenta, por ahora. De todas maneras, Penina, que era un militante de alguna manera, sobre todo difusor de ideas. Él tenía una verdadera biblioteca en su casa, en la calle Salta al 1500, era una pensión que vivía con dos camaradas también ácratas, uno catalán, que era Porta, y otro Constantini, que era italiano.
vivían de alguna manera difundiendo, insisto, más bien ideas, porque Penina era como una especie de agente que distribuía bibliografía anarquista entre la militancia, entre los compañeros de Rosario, entre la gente de allegado que venía sobre todo del extranjero, revistas como La Rosa Blanca, ¿no? Revistas de gran porte o de gran fama de alguna manera de lo que sería el movimiento anarquista catalán. Llegaban a manos de Penina y él distribuía en Rosario, pero además de eso tenía una enorme biblioteca muy generalizada, no solamente política, sino también literaria, era como un bibliotecario de alguna manera popular. Eso de bibliotecario se une a lo de la biblioteca Vigil, ¿no? En ese sentido también se parece bastante a la biblioteca Vigil. Bien, siendo un militante, él en todo caso, el día 9 de septiembre, ya 3 días después del golpe militar, un operativo conjunto de la policía y de la Unidad Regional 2 del Ejército de la región, que ya estaban actuando los operativos en conjunto, secuestran a Penina, Constantini y Porta, es decir, los habitantes de la pensión de Salta, los detienen, los llevan a lo que sería ahora el centro, de alguna manera, de la Regional 2, donde ahora está el patio cívico, ¿no es cierto?, donde estaba la jefatura de la policía, y en un raid, de alguna manera, es decir, Portantini y Porta están detenidos un día y medio allí. Nosotros hemos podido verificar las salidas, ¿sí? La firma de salidas de Portantini y Porta en la investigación de cómo salen de alguna manera de la jefatura liberados, pero ambos fueron seguidos durante toda la vida, durante toda su vida, por los servicios de inteligencia del ejército, a ver qué hacían, cómo actuaban, etcétera. Penina entra detenido el día 9 y cuando uno ve el casillero de salida de Penina nunca está la firma, o sea, está vacío. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, la salida de Penina de la jefatura tendría que haberse registrado y no se había registrado. Lo cierto es que el día 10 por la madrugada, llegando al día 11, es llevado por un raid, digamos, de manera que lo traslada con camiones del ejército a la zona cerrada que tenía el ejército a orillas del Saladillo, muy cerca del velódromo actual en Rosario, y allí es fusilado. Sin embargo, el día anterior, es decir, el día 10 a la noche, y esto es lo que investiga, por ejemplo, mi viejo en el libro, el día 10 a la noche, en una postilla pequeña, pero muy significativa del diario La Capital, antes de que fuera fusilado Penina, sale una noticia que dice simplemente fueron fusilados 3 hombres de ideas avanzadas. Es decir, primero que no fueron fusilados los 3, sino uno de ellos, sino Penina mismo. Y después, obviamente, la información sale antes de que en realidad Penina, cuando sale la información, Penina todavía estaba vivo. Entonces, de ahí un poco también la complicidad, ¿no?, del diario La Capital y, bueno, todo el desarrollo de lo que sería después las complicidades de los partidos políticos para tratar de esclarecer los hechos, los únicos que de alguna manera agitaron las denuncias del fusilamiento, que en realidad se trata de una verdadera desaparición, porque se trata de la vieja y querida figura de desaparición de personas antes de que fuera sistemático en el golpe del 76 en adelante, ¿no es cierto? Se trata de un verdadero desaparecido. No se sabía dónde estaba el cuerpo, nadie dijo la verdad, nadie dijo nada, se presentaron las denuncias y los habeas corpus pertinentes y nunca jamás nadie dio respuesta, ni los civiles ni tampoco los militares. Por lo tanto, de alguna manera, la historia de la desaparición de Penina fue girando realmente a lo largo de las décadas, insisto con esto, porque el problema de la difusión de la historia oral del fusilamiento de Joaquín Penina, nosotros hemos tratado, incluso en la investigación que hemos hecho, tratado de descubrir de por qué no se lo fusila, quiero decir esto porque me parece que es central. ¿Por qué no se lo fusila bajo la ley marcial? Ya que la ley marcial figuraba, es decir, si le habían encontrado un panfleto a Penina que acusaba el golpe militar de Uriburu, ¿por qué de alguna manera no le aplicaron la ley marcial fusilándolo a la luz del día, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se había fusilado a la luz del día como a militantes tan importantes del anarquismo como, por ejemplo, en 1931, en febrero de 1931, se los fusila a Severino Di Giovanni,
bajo la ley marcial, sin ningún tipo de clandestinidad. Bueno, la cuestión es por qué, de alguna manera, este operativo parece que se ha cortado solo del golpe, digámoslo así, quisieron de alguna manera ser más papistas que el Papa y aplicaron la política de desaparición antes que de fusilamiento bajo la ley legal de la dictadura, ¿no? Legal entre comillas. Bien, toda esta cuestión obviamente está un poco, algunas cosas que estoy diciendo obviamente más bien tienen que ver con investigaciones nuestras que con lo que denuncia Aldo en el libro, pero obviamente el impulsor, el cuerpo de todo esto está en el libro de Aldo, ¿no? de lo que él plantea. El libro efectivamente se demoró, cuando mi viejo se lo propone en 1974, él se demoró mucho en escribirlo. Finalmente, después de varias insistencias de los editorialistas de Vigil, sobre todo de Rubén, digamos, Naranjo, que era el director de la editorial, logra que en 1976, perdón, en 1975, un año y medio después, el viejo entregue los originales que nosotros nunca vimos, no conocemos los originales, suponemos que mi viejo lo quemó en el momento de la dictadura. En 1975 ingresan los originales que luego serán convertidos en libro. El problema es que a Vigil lo agarra el Rodrigazo demora los pagos de impresores en Buenos Aires, Vigil trabajaba con impresiones de Buenos Aires, y el libro, la colección Testimonios, los 5 libros de la colección Testimonios terminan ingresando, editados finalmente, a los galpones de Vigil. Vigil tenía un tercer piso, un gimnasio que todavía existe lleno de libros. ¿Por qué? Porque Vigil tenía una política de publicación de difusión, como hacía el Centro de Historia de América Latina, ¿no es cierto? Es decir, editaba de a 5.000 títulos porque los metía en las escuelas, los kioscos, llevaba a las provincias, etc. Tenía una política de difusión de libros extremadamente baratos, casi al costo, en el cual cualquier persona, por más pequeños ingresos que tuviera, podía comprar, adquirir los libros de Vigil. Eran libros extremadamente populares. Cada familia de Rosario tenía en el norte, el centro o en el sur algún libro, alguna publicación de los libros de Vigil. Entonces, la colección Testimonio constaba de 5.000 títulos por cada título, con lo cual eran 25.000 libros que ingresan, insisto, a Vigil, e ingresan en el peor momento, porque ingresan justamente a finales de 1976, ya con la sangre en las manos del pueblo argentino por el golpe militar, ya con el contexto de desaparición de personas, de represión, de exilios, etc. Y entre diciembre de 1976 se caracteriza, digamos, de que si había que difundir los libros de la colección, había que difundirlos recién en marzo del 77, porque no tenía ningún sentido sacarlos en diciembre, por el contexto y sobre todo porque también en diciembre de 1976 la adquisición y la difusión de la colección Testimonio no podría difundirse como se debía, debido a que estaban en final de año. Por lo tanto, se pensaba de alguna manera tratar de difundirlo en marzo. La cuestión, la tragedia que invade un poco, digamos, ya este hecho de por sí trágico, es que en febrero de 1977 viene la intervención militar, primero a Vigil, la persecución de toda su comisión directiva, el encarcelamiento de toda su comisión directiva y el desmantelamiento de la enorme cantidad de bienes populares que había construido el complejo popular. Hay imágenes de alguna manera, digamos, aún hoy, satánicas de lo que han hecho, de lo que hicieron con Vigil, no solamente los militares, sino los civiles que vinieron después, que es muy importante también. La provincia de Santa Fe, que es la que se quedó con los bienes, digamos, ¿no? Los militares hicieron lo grueso, pero también siguieron desguazando los civiles después del retorno de la democracia. Sobre marzo de 1976, las intervenciones militares se pueden dividir en dos. Una que tiene que ver básicamente con el tema de la que se llama la intervención ajustadora, la que hace las cuentas de lo que tenía Vigil, el que hace el inventario, pero después una mucho más dura, mucho más complicada, que es la liquidadora,
¿no? La que empieza a vender bienes, la que desmantela el museo, que muchos de los materiales de Vigil, por ejemplo, del Museo Natural están en el Gallardo, en Rosario, ¿no? Es decir, muchos de los materiales que tenían un verdadero museo natural, porque ahí enseñaban a los chicos lo que era la fauna regional, etcétera. Es decir, había todo un complejo educativo muy, muy serio, muy, muy serio. Bien, todo eso se desmantela y entre otras cosas empieza lo que se llama la quema de libros. La quema de libros implicó la incineración de alrededor de unos 80.000 ejemplares editados por Vigil y pertenecientes a la biblioteca de la editorial, entre los cuales obviamente estaba la colección Testimonios, y en el retorno a la democracia se fue encontrando de alguna manera uno, dos, tres, cuatro ejemplares en algunas familias, en algunos lugares, compraventas, etcétera, de los 4 libros de Vigil, digamos, que pertenecían a la colección, ¿no es cierto? Menos el quinto, que era el de Penina. Y el quinto de Penina no apareció, nunca apareció hasta la década del 90. Bueno, no hasta la década del 90. En realidad mi viejo siempre preguntó dónde podía estar el libro. Nadie le podía. Cuando él vuelve de Barcelona en 1984. En la década del 90 empieza a acordarse de su libro de la colección, que insisto, nunca salió al público. Empieza a acordarse, plantea la cuestión de dónde podría estar, etcétera. Habla con uno, habla con otro, nadie le daba respuesta, nadie sabía nada, etcétera. Los trabajadores de Vigil también se preguntaban eso, y entre ellos uno de los que se preguntaba muy fuertemente esto era Raúl Fruto, el verdadero bibliotecario mayor de Vigil, uno de los pioneros de armado de la biblioteca. Raúl empieza a tratar de indagar, digamos, un poco cómo era esto, hasta que ocurre un hecho en el año 2003, que es que uno de los contadores de Vigil, el Cacho Rodríguez, encuentra una bolsa con una caja, con una cantidad de publicaciones viejas de él se estaba mudando, qué sé yo, con un libro que no tenían los datos editoriales, estaban arrancadas la tapa y los datos editoriales, y era efectivamente el único ejemplar que parecía ser sobreviviente, que decía el fusilamiento de Joaquín Penina, y ahí se dio por primera vez con el libro, después de tanto tiempo. Mi viejo ya se había muerto porque había fallecido en el año 2000, ¿no es cierto? En octubre del 2000. Bien, haber encontrado el libro me conecta de alguna manera a mí, porque de alguna manera yo no tenía tenía conocimiento de mentas, porque mi viejo me había hablado de esto, digamos, mucho tiempo, pero no tenía el involucramiento. No sabía de qué se trataba, empecé a conocer la historia en ese momento, etc. Pero lo que sí ocurrió es que cuando se encuentra este ejemplar, que lo encuentra el Cacho Rodríguez se lo da a Raúl, que lo estaba buscando. Raúl se lo comenta a Roberto Frutos, que es el actual presidente de Vigil, a su hijo, digamos, y Roberto, como fue compañero mío de la facultad, digamos, compañero de historia, camarada, compañero de militancia, etcétera, etcétera, amigo de hace muchísimos años. Nosotros con ese material definimos un poco, de alguna manera, reflotarlo, reeditarlo, porque ameritaba un poco la historia. Le hicimos un reportaje, yo le hice un reportaje particularmente muy largo y muy extenso, muy rico, muy emotivo, incluso también a Rubén Naranjo antes de su fallecimiento en el 2006. Esto fue 2004. Que se incorporó al cuerpo de lo que podría ser la reedición después del libro. Y envié una carta muy sensible, porque el tema es dónde editar todo esto. Vigil obviamente no estaba todavía, estaba en manos de la provincia, digamos. Ya no existía Vigil. Vigil existe ahora desde 2012, que le reintegraron los bienes, ¿no? Así que empezó a actuar nuevamente desde 2012, digamos. Pero antes estaba en manos de la provincia, que insisto, siguió desguazando también los bienes de la editorial. Bien, yo envié una carta muy larga a una, en ese momento, amiga, después fue mi pareja, hasta la actualidad, digamos, que se movió de alguna manera extraordinariamente. Yo creo que no se podría haber reeditado sin ella. Florencia Robeto vivía en Barcelona hacía un tiempo, estaba estudiando allá, qué sé yo, pero trabajaba también entre los organismos de derechos humanos en Barcelona. Entonces a mí me pareció que ella podía recibir esta historia, etcétera, y ella no solamente recibió la historia, sino que gestionó junto con la Plataforma para los Derechos Humanos de Cataluña, que era una organización de argentinos y catalanes que bregaban por el tema de los testimonios
contra la dictadura, digamos, ¿no? Para los juicios contra la dictadura, entre ellos de Chilingo, por ejemplo, no sé si se acuerdan. Bien, ella metió en ese contexto la posibilidad de publicar de nuevo el libro y finalmente fue adoptada por una editorial bastante progresista que tiene una cantidad de publicaciones muy interesantes en Cataluña desde el Pacto de Moncloa hasta hoy, digamos, ¿no? Desde que se abrió la democracia en España, que era el viejo Topo, ¿no? Una vieja editorial catalana, que tomó en serio el proyecto, reeditó el libro, no solamente lo reeditó, sino que lo reeditó en catalán, por un lado, porque obviamente hay una publicación obligatoria de parte de los catalanes de editar en catalán y en español. Entonces nosotros fuimos a presentar el libro a España, hicimos una movida muy interesante de difusión, gracias a Florencia, insisto con esto, y trajimos de alguna manera por primera vez el libro aquí. Aquí está, miren, yo les voy a mostrar, esta es la edición en catalán, ¿sí? del Fusilament de Penina. Ellos le pusieron de Penina, le sacaron el Joaquín y de ahí quedó así, pero antes se llamaba El fusilamiento de Joaquín Penina, el libro. Bien, esta es la edición en catalán y esta que tengo aquí es la edición en español, ¿no? La primera, la del viejo Topo. Después va a haber dos ediciones más. La primera es la de 2014 que editó De Puño y Letra, que es un poco la gente que estaba vinculada a Vigil, aunque no salió directamente de Vigil, de la editorial de Vigil, sino de alguna manera de la editorial que tenía en ese momento gente que trabajaba en la Vigil. Esta es la segunda edición de 2014, y me está quedando ausente la edición nueva que sí editó Vigil en el 2015, que es de alguna manera recuperar el libro desde la editorial misma de Vigil, ¿no? Bien, esta historia, que es una historia de alguna manera bastante compleja, digámoslo así, de los avatares del libro de Aldo, tiene, en todo caso, de alguna manera, tuvo una especie también de cierto grado de sistematización, de darle una sistematización después de una investigación muy larga que hicimos, y insisto, una película que se hizo junto con la dirección de Diego Fidalgo, en el que participé del guión en el 2010, que se llama Hombre de Idea Avanzada, que insisto, lo pueden buscar en YouTube porque está libre. Bien, con la película de alguna manera estrenada en el año 2010 se cierra un poco de alguna manera lo que fue la investigación que hicimos sobre el tema de Penina alrededor de la motivación de lo que escribe Aldo en el libro, ¿sí? Bien, algunas cositas, digamos, para hablar un poquito más del tema de la escritura, del libro, de lo que el libro pretendía, etc. Yo, dos o tres cosas que en realidad también hemos mencionado en algunos otros contextos, en algunos otros momentos, pero que me parece que son pertinentes. Sobre el fusilamiento de Joaquín Penina, o sea, el libro que escribió el viejo. Lo primero me parece que está bueno es que yo nunca entendí muy bien en qué contexto él se motivó para escribir esto. Creo entender que lo impulsaba un enorme sentido de hacer justicia, o de hacer justicia no solamente con la figura de Penina, sino con la historia de su fusilamiento, con el develamiento. Y como nadie, en todo caso, de los que estaban allí lo iba a escribir, él tomó ese desafío. Es una escritura, insisto, que por lo menos podemos dividir en dos. Tiene una introducción que es una especie de análisis, yo diría no un estado de la cuestión, sino como una caracterización política y social de los años 30, en donde él utiliza como una especie de lenguaje muy a lo Althusser, y yo diría más bien, digamos, el paradigma de todo esto es el análisis sociopolítico que hace, por ejemplo, un Lenin, ¿no es cierto?, un Gramsci, ¿sí?, para caracterizar que las tareas revolucionarias a seguir. A partir de esa caracterización, de alguna manera, se hace una serie de división de tareas dentro de las estructuras orgánicas
políticas de cómo seguir. Es una verdadera caracterización de la situación de los años 30. Es un lenguaje muy preciso, muy duro desde el punto de vista escriturario, muy contracturado, dije yo siempre, muy contracturado, porque de alguna manera la precisión no evita la rigidez del lenguaje, sobre todo para aquellos que de alguna manera están acostumbrados o estamos acostumbrados a leerlo a Oliva desde otro punto de vista, del punto de vista sobre todo de su gigantesca capacidad de maleabilidad del lenguaje. Bien, aquí el lenguaje no solamente es más escaso, sino mucho más rígido, como si en realidad hubiera estado preformateado, ¿no? En cierto sentido. Esa primera parte no es tan suelta suelta desde el punto de vista literario, por decirlo así, como la segunda, donde en realidad empieza a denunciar, donde tiene toda su capacidad de denuncia, de decir de alguna manera quiénes son los que formaron fueron cómplices del fusilamiento, etcétera, donde por ahí la pluma gira un poco más en libertad, por decirlo así. De todas maneras, es un libro, insisto, que parece escrito de alguna manera por una especie de discípulo, por decirlo así, de Walsh, ¿no? Walsh tenía una capacidad tal vez única para que fluyera la relación entre literatura y denuncia periodística, ¿no? No lo vamos a descubrir nosotros, pero quiero decir que algo de ese registro está situado ahí. Y él no solamente nunca volvió a escribir algo de este tipo, sino que en realidad nunca explicó demasiado, por eso digo que son todas conjeturas, digamos, por qué él tomó este desafío, siendo, insisto, un hombre que estaba en ese momento, por ejemplo, leyendo poesía como lo había hecho durante toda su vida. Obviamente que también debe haber jugado un papel muy fuerte el tema de su desocupación, ¿no? Un tema económico. Vigil pagaba, no sé si pagaba muy bien, pero pagaba bastante bien y pagaba término, y siempre fue muy, muy afectiva la relación de Vigil con sus colaboradores. Muy afectiva, muy seria, muy estricta, muy cumplidora, etcétera, con lo cual de alguna manera también al viejo le venía bien esos pesos que no tenía ingresos por otro lado. Pero sí, obviamente, digamos, mi viejo nunca fue un hombre que tomara por los caminos que él mismo no había tomado, ¿no? Digamos, en este sentido. Por el otro lado, entonces, digamos, esa parte morfológica del libro me parece que está bueno, digamos, para pensar de alguna manera el contraste entre la escritura literaria o poética, básicamente, de él, que es tan abarcativa y fluida, y como dijo Roberto alguna vez, digamos, cómo fluye el sistema de conocimiento, digámoslo ahí, en una apertura de lenguaje que parece infinita incluso. Parece infinita en términos semánticos, pero también parece infinita en términos de sema, es decir, en términos de significado. Es decir, digamos, cómo todo el saber aplicado a la amplitud del lenguaje, un lenguaje que siempre es más amplio, siempre barre límites, digamos, a medida que uno lo va leyendo en la obra literaria. Bien, ese punto parece mucho más encorsetado aquí y fluye de alguna manera, de una manera bastante rígida. De todas maneras, uno no va a pretender que haya una especie de despliegue de décimas en un ensayo como este, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que obviamente no, podría a lo mejor tomar otras opciones más literarias, y él se ciñó al problema del diagnóstico. Esto es, ¿no? Se ciñó al problema del diagnóstico político, de cómo caracterizar esos años 30, de cómo iba a jugar el irigoyenismo, de cómo iban a jugar los sectores dominantes agroexportadores, por qué se forjaba el golpe, qué hacían los nacionalistas, es decir, una descripción básicamente leninista de la caracterización sociopolítica. A mí me hace acordar muchísimo, por ejemplo, las tesis de Lyon, de Gramsci, ¿no? Del año 26, donde caracteriza la nueva etapa hacia adelante, qué va a ser el Pechí. De ahí en más digo, pero cualquier partido político más o menos serio, más o menos de masa, tiene una caracterización de la etapa para iniciar sus actividades.
Bueno, esto es una caracterización de la etapa, de lo que hace. Eso por un lado. Por otro lado, y voy redondeando un poco porque ya me fui medio de tiempo, pero para lo que le querías plantear. Por otro lado, otro aspecto que sí tiene continuidad en la forma en que, en todo caso, Oliva pensaba todo esto, es que yo creo que hay una generación, incluso, no por generacional, sino por compartir un núcleo de ideas en muy diversos ámbitos, no solamente en el bar, sino en general, no solamente en el bar o en la academia o en los encuentros, las movilizaciones, las participaciones políticas, etcétera. Hay como una especie de comunidad de ideas, podríamos decir así, una especie de estructura de sentimiento, diría Raymond Williams, es decir, una especie de sentido común en el cual el problema de las fuerzas sociales y políticas de Rosario están primero en la agenda de la generación de Leret. No solamente de mi viejo. Yo me acuerdo de Daniel Wagner, me acuerdo de lo que decía Rafael Yelpi. Estaban siempre discutiendo los hijos de puta que gobernaban esta ciudad. No en Buenos Aires, nada, sino esta ciudad, digo, específicamente en la región. Y el problema de la denuncia del viejo es como que cierra perfecto ahí, digamos, el problema es de alguna manera de denunciar al diario La Capital, al Partido Demócrata Progresista, a los que actuaban acá. Digo, esa filosofía siempre crítica entre las fuerzas vivas de la ciudad, que eran a la vez parroquiales y pro-universalistas capitalistas, las dos cosas, parroquial en el sentido regional, ¿no? En el sentido de que se aferraban a lo rosarino, y por el otro lado, abiertamente capitalistas y universalistas y explotadoras. Esa caracterización, que no era estrictamente de Oliva, sino, insisto, era una comunidad de ideas de un montón de gente, está expresada también en el Penina. Porque él no elige, entre otras cosas, denunciar al ejército y a la policía solamente, sino a todos lo de la región. Ese recorte urbano, digamos, ciudadano, digámoslo así, que hace, es muy importante para mí. Es una cosa que él siempre insistía. Eso después se fue agotando en Rosario. O sea, el canal 3, pongámosle, de los Goyán, el canal 3 de los Goyán no es lo mismo ahora que hace 25 o 30 años atrás, pero hace 25 o 30 años atrás todavía encontrábamos ese parroquialismo y ese universalismo y complicidad con el poder universal del capitalismo que tenía, por ejemplo, canales como Canal 3, Diario La Capital, etc. Y yo creo que es en ese registro también que él trabaja lo político. Y por último, que la última cosa que se me ocurre que podemos encontrar importante dentro del libro, es que a mí me parece que Vigila y el viejo acertaron mucho en proponer. En el mismo momento en que sale el libro de Aldo, no en el mismo momento, para más o menos el mismo momento. Es decir, cuando llega el libro de Oliva a la biblioteca Vigil en el final del 75, ya existía un libro sobre Penina que era Joaquín Penina, primer fusilado, ¿no? El de una investigación de un militante anarquista, Quesada, que sale en 1974 por la colección social de los anarquistas en Rosario. Es un libro extraordinario también, que incluso brinda mucha información sobre el problema de cómo los anarquistas siguieron el tema, cómo se esforzaron por tratar de difundir y denunciar el tema del fusilamiento, cosa que en realidad antes de eso no se sabía tampoco, o estaba disperso, porque esto corría el riesgo de lo que podríamos llamar el aislamiento del recorrido oral de la historia, que a veces tiene la oralidad, ¿no? La oralidad recorre lugares donde otros no saben que se ha transmitido de esa manera, porque es oral.
Entonces, con esos libros se rompe ese aislamiento de alguna manera del trabajo de oral a partir de la denuncia. Y bien, eh, el libro entonces de Quesada trabaja sobre este aspecto y a mí me parece que tanto el libro de Quesada como el libro de Oliva tienen esa intención literaria de reparar también, ¿no? La intención es justamente reparar a aquellos camaradas del pueblo que han sido olvidados. Tiene esa, ese, ese, esa impronta también, ¿no? Es decir, reparar, restaurar, revisibilizar, de nuevo, diríamos así, a aquellos camaradas que habían sido parte importante del pueblo o que la tragedia los convirtió en importantes del pueblo, héroes del pueblo, y que de alguna manera el oprobio, la dictadura, el olvido, el tiempo, la represión, etcétera, había dejado de lado, digamos, ¿no? Tiene esa política vindicativa, el libro. También en esa clave se puede leer. Si el estilo que él eligió de la denuncia tipo periodística, podríamos decirlo así, fue correcto o no, será otro tema de discusión. Pero me parece que esa es una intención permanente del libro, de alguna manera de traer de nuevo a Penina a discutir con nosotros. Bien, lejos está todo esto de sus apetencias poéticas. Y es raro, pero bueno, en algún momento siempre los autores potentes tienen grandes excepciones de sus propios registros. Aún, aún podríamos decir que, digamos, las grandes plumas de la literatura por ahí pueden llegar a tener algún momento alguna especie de hijo de ovejita negra en su producción y también vale para incorporarlo, digamos. A mí en particular, obviamente, como soy un enloquecido también de la historia, eh, me pareció importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que ahí está la obra poética de Aldo para, de alguna manera, para si uno quiere conocer al autor, bueno, vayamos a las obras completas, ¿no? Es decir, vayamos a la poesía completa, que ahí está todo el caudal. Pero bueno, el Penina está, le damos un lugar en este camino, digamos, ¿no? Y le damos un lugar en este camino también de alguna manera porque también tiene relación con lo que podríamos llamar la literatura y la poesía, la obra, una obra y la política, ¿no? Y la relación con la política. ¿Mm? Bien, muy distinto al análisis que, por ejemplo, podría haber hecho Jorge la semana pasada, donde sí se analiza la relación específica de poesía y política. Bien, aquí tenemos más bien una obra, insisto, que toma un registro denunciativo político periodístico, digamos, ¿no? Que no encontramos resabios. No, nadie podría decir que ese es un gran poeta, pero sin embargo está ahí. ¿Sí? Bien, le damos de nuevo, gracias por la invitación, ¿no es cierto?, para la escuela, para todos los alumnos de la escuela también y para la gente que sigue la Escuela de Literatura de Aldo Oliva, que es realmente un esfuerzo muy, muy interesante, muy fraterno también, muy afectivo también. Me parece que eso también cabe en estos tiempos aciagos. Y bien, les agradezco la invitación y esto es un poco lo que quería compartirles. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, querido, por este recorrido que hiciste. Me hiciste acordar que le tenemos que mandar un saludo, aprovechamos acá por el éter, como una especie de propaladora, ¿no? Ahí de nuestros barrios, a Roberto Frutos, digamos. Absolutamente. Lo Recordemos mencionaste, fue parte. recordemos que hicimos el prólogo juntos, del prólogo de la primera edición de Penina, digamos, de la edición catalana, lo hicimos junto con Roberto explicando todo esto porque no se sabía muy bien de qué se trataba, absolutamente. Claro, sí, sí, que era lo que decíamos que fue parte de esa investigación primera que vos narraste acá en la primera parte de tu alocución perfectamente y que
es fundamental que se conozca, ¿no? Porque, como para ir ahora cerrando, digamos, eh, es muy interesante que hayas hecho una terminación de todo tu ciclo expositivo hablando de esta vindicación memorística, esa intencionalidad vindicativa de la memoria de un camarada del pueblo, como era Joaquín Penina, ¿no? Que en definitiva, si bien hoy en ciertos sectores culturales, estudiantiles y militantes, eh, perdura esa memoria, sobre todo en los grupos anarquistas, pero digamos también en un sentido más amplio en muchos de nuestros sectores de caminata militante, si esa memoria perdura son por estos dos libros, ¿no? Porque Claro, esas memorias, si no, hubieran quedado absolutamente perdidas. La segunda cuestión con respecto al planteo que nos trajiste hoy es esta tensión entre una especie de oveja negra en la obra de Aldo, que es un libro que tiene estas dos partes, una caracterización, la llamaste vos leninista, gramsciana, digamos, una, un análisis de una determinada época que nos trae el contexto de la primera dictadura argentina y la desaparición, la primera desaparición, digamos, no es la primera, obviamente, pero es la primera en el proceso de cortes de los golpes de Estado en nuestro país, pero, pero mejor acuñado ese concepto en vínculo con esa suerte de lucha cultural, como la llamaríamos hoy, ¿no? Eso se percibe perfectamente en el libro absolutamente. de Aldo, ¿no? Sí, sí. Es una lucha cultural contra un medio, digamos, eh, y vos lo marcaste, hoy eso a lo mejor está un poco desdibujado, Eh, y ese lugar lo cumple, no, desdibujado digo en nuestra ciudad, lo cumplen otros grandes medios, sí, sí. pero es exactamente la misma función, ¿no? Sí, sí. Pero Es aparte, la misma Roberto, función. aparte yo me animo a plantear, digo, me animo, no la voy a seguir, síganla ustedes, pero digo, me parece que hay que percibir el programa de Claro, esa generación, porque también ahí están otros nombres que estaban, ¿no? Es decir, eh, los que actuaron en el Malena, Alcalde, por ejemplo. Bueno, digamos, una cantidad no se me ocurren todos ahora, pero hay una generación ahí que hizo mucho, mucho, mucho sí, la por semana pasada, digamos, vos no lo viste todavía, pero digamos, hicimos, no la semana pasada que estuvo este trabajo de Jorge, que seguimos eh, engranando en esta secuencia del seminario, sino en la anterior, en la que junto a Roberto Retamoso hicimos un repaso de la revista Pausa, y en la revista Pausa claro, se ve claro, perfectamente ese claro, mapa. absolutamente, Luego, por supuesto, en el arremangado brazo, pero arremangado brazo ya vinculado a una orga política, pero en la revista Pausa toda esta cuestión, absolutamente, esta trama cultural está presente, absolutamente, sí, sí, ¿no? eso. Me parece muy importante eso, sí. Bueno, y el tercer momento de lo que planteas, que es muy interesante para seguir este trabajo que venimos haciendo en la escuela y en este proceso de investigación que empezamos el año pasado, es ni más ni menos que el vínculo, ahora sí un poco heterogéneo, entre los registros textuales, ¿no? Ujú, Entre esta pieza un poco única, porque sabemos cuando hicimos la otra investigación de los textos orales que había un esqueleto de un libro de ensayos que no terminó Aldo acerca del Facundo, ujú. y que no sabemos cómo hubiera sido, y, a lo mejor hubiera tenido En algo de vínculo Barcelona, con esto, claro. claro, en Barcelona, o tal vez no, con sus ensayos, con el ensayo escrito Ah, acerca sí, de el poema de Trilce, Beatriz, sí, sí. memorable, poema que empieza con Tabón Estuosa, de Ujú, aquellos mis bizcochos, ¿no? ujú. No sabemos porque ese libro no está. Pero eh, ambos registros, el poético y este, que es estrictamente político, será tarea ahora de esta secuencia de nuestra escuela de volver a ponerlo en juego. Claro, Y bueno, para los que nos quedemos en forma presencial,
Vamos a hacer algunas lecturas de los libros y lamentablemente no la podemos compartir con quienes están siguiendo esta charla en forma virtual, pero seguramente habrá oportunidad para volver a retomarlo. Pero hoy nos dejaste picando un tema importantísimo en esta secuencia, que es cómo seguir estudiando este vínculo en la obra de Alma. Perfecto. Sí, sí, Así que claramente. bueno, agradecidísimo Otto o Antonio de esta charla que diste. Excelente. Además nos hiciste viajar nuevamente por esta secuencia que, bueno, el otro día hablábamos del Trivium, ¿no? Del Ethos, el Pathos y el Logos. Es perfectamente, en este caso, ubicable estos tres mundos y sobre todo el del Pathos, ¿no? Porque Del pato la sobre todo. memoria tiene que ver con eso, ¿no? La memorística Ujú. tiene que ver con una corriente sentimental tanto de la política como del poema que tratamos de poner en juego. Así que bueno, te mando un abrazo acá a la distancia, ya tendremos oportunidad de hacer algún encuentro presencial con vos en el espacio de la escuela y agradecemos a quienes siguieron esta, esta charla que viajó por el YouTube, el canal de YouTube de la escuela y por el Facebook. Así que bueno, nos veremos la próxima y la, la secuencia del seminario la vamos poniendo en juego semana a semana. Así que hasta el próximo lunes. Chao, Antonio.